a todas las plataformas, a todos los medios del Ponte Online y de UCB Televisión, UCB Radio. Así nos conectamos con tanta gente que se va integrando y que nos va descubriendo, ¿no es cierto?, que al mediodía hay esta opción también de un matinal del mediodía. Un matinal de la tarde, no, sé que es muy repetitivo, todo el mundo lo ha dicho eso. Oye, déjame presentar, ahí está nuestro amigo habitual de los jueves por la tarde, don Lucas Cáceres. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias por la bienvenida nuevamente, Jorge. Ya, sí, rutinario de todos los jueves. Saludar también a toda la audiencia y nada, espero que podamos ahí discutir sobre política. Hay harto que conversar, hay harto tema polémico. Oye, y básicamente poner sobre la mesa, en el debate, cada uno conversará, se formará su opinión. Pero lo que sucede en nuestro país nos interesa, somos parte del país, no podemos, yo sé que hay cierta apatía por la política, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso muchos se declaran apolíticos, pero es que eso no existe, siempre hay algo, ¿no es cierto?, que te hace saber hacia dónde piensas y cómo piensas para llegar a ciertos objetivos, que la política es esa, ¿no es cierto?, y cumplir también el bienestar y la satisfacción de los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, lo conversamos relajadamente nosotros. Sí, o sea, yo encuentro que efectivamente está ese relato de que no hay ganas de participar, uno no se ve representado por la política, y tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, igual, como esta pérdida de confianza como en la mal llamada clase política, también en situaciones como la que nos toca ver hoy día con el alcalde de Algarrobo, que de alguna manera hacen perder toda confianza en la institucionalidad. Sí. Entonces terminó la formalización ahí, Vamos a ver cómo avanza, o sea, ojalá ahí la Fiscalía logre hacer el proceso de la manera más rigurosa posible. Sí. Muchas platas que son públicas, digamos, platas fiscales, que es plata de todos, en definitiva, sí, ¿no es cierto? Pues. Y ahora, yo no sé ¿cuánto? Mil millones, 1.069 millones creo que era el número exacto. Bueno, mil y tantos millones. Oye, uno... te digo, cuando está en un local comercial, qué sé yo, en un supermercado, de repente te saca, no sé, te podés sacar, o pensar en sacar, no sé, un chocolatito, una cuestión así, estáis todo compungido. Autoflagelando todo el camino a la casa. Imagínate ahora 1.000 millones, o sea, de verdad que hay que ser muy especial, sí, digamos, para esto. Ya, y esto... transita también por las fundaciones y por toda esta complicidad de la autoridad, y ese es el gran daño que se ha hecho, ¿no sé? La crisis del contexto político actual, o sea, finalmente yo leía esta semana la encuesta CEP y solo en un año ya subió más de un 10% como la preocupación al respecto de la corrupción, que no era uno de los temas centrales como en la ciudadanía, y eso justamente tiene un correlato con lo que está pasando. O sea, está el tema del caso de fundaciones, está el tema hay algunas cosas ahí con algunos gobiernos regionales, está el tema en este caso del alcalde de Algarrobo. En el pasado, en otros momentos, tuvimos lo que fue Cati Barriga, lo que fue Karen Rojo, la alcaldesa de Antofagasta, la ex alcaldesa, lo que fue Reginato en Viña del Mar. Entonces, claro, entonces ahí hay varios, digamos, lugares donde ya lo único que hacen, a propósito de lo que tú comentabas, es que cuando no hay lucas para poder, cuando no están las lucas para poder invertir en el espacio público, es porque se pierden acá, y la gente se da cuenta, nos damos cuenta de eso. O sea, cada plata que se pierde es plata que no se invierte. Entonces, ¿cómo? Yo creo que es relevante de que podamos establecer una mejor política al respecto de los mecanismos de control y gestión que tienen nuestras instituciones. Y ahí tenemos varios elementos. Yo, desde mi perspectiva, una de las cuestiones que me parece centrales, algunos dicen que está agotado el concepto de democracia, yo creo que no, es que la sociedad civil se haga parte de las decisiones, por ejemplo, de lo que tenga que ver con una partida presupuestaria, lo que tenga que ver con una planificación incluso de desarrollo comunal. Decisiones que sean de carácter vinculante. Es entendible y sabemos que la sociedad civil no puede estar en todas las decisiones porque por algo elegimos concejales, elegimos alcaldesas, y hay un proceso representativo ahí. Pero hoy día la sociedad civil no participa en nada, en ninguna planificación, en ninguna ejecución. Hay algunas cosas consultivas por aquí y por allá. Y yo digo, cuando ¿tú te refieres al ámbito de la fiscalización, básicamente? De la fiscalización. ¿Y por qué hablo de participación y fiscalización? Porque creo que cada vez que uno se hace parte de un proyecto, de un hacer, tiene el ojo metido en lo que está haciendo. Y eso también es un ojo que me parece relevante a propósito de poder controlar como lo que mal llamamos la clase política y el actor que está ahí, ¿ya? Porque de alguna manera hay redes que están construidas también en ese espectro político. O sea, no es más allá del caso de Hermosilla.
que nos dice, bueno, y hay una red política, técnica también al respecto a los abogados del servicio que está vinculada. Sí. No, y quedó entredicho, ¿no es cierto? Digamos, claramente mencionado el hecho de que esto es un trabajo sistemático, así se trabaja, así es el modus. Así es un modus operandi, ya establecido. Y bueno, y yo creo que ese es uno de los elementos, el elemento de participación y otro elemento de fortalecimiento del Estado. ¿En qué? Por ejemplo, una Contraloría mucho más poderosa. Hoy día la Contraloría es difícil que logre abordar la cantidad de casos que le llegan, o como operó en este caso el Consejo de Defensa del Estado, en el caso de la Alcaldía de Algarrobo. Esas instituciones tienen que ser fortalecidas. Ahí hay cuestiones de transparencia, hay cuestiones de fiscalización que son finalmente el control que se tiene ahí. Yo creo que ahí hay un par de elementos que pudiesen, más allá de la cuestión cultural, que ese es un trabajo paralelo que también debemos realizar, como para poder abordar la crisis que hoy día tenemos al respecto. Oye, Lucas, y digamos, la posición asumida por el expresidente Frey, digamos que ya fue hoy día súper clara, fue temprano en todo caso en la mañana, se comunicó que él va a aprobar, él va a votar, se aprueba. ¿Qué te parece? Yo creo que está totalmente perdido en su horizonte. No le encuentro el fundamento del por qué alguien que en algún momento intentó o promulgó, al menos declarativamente, tener intenciones de formular lo que era un estado de bienestar, hoy día estaría a favor de lo que sería, estado de bienestar, socialdemocracia a la chilena, como se dijo en su momento. Hoy día estaría a favor de una propuesta constitucional que es totalmente lo contrario. Es una propuesta sumamente neoliberal, es decir, sumamente privatizadora al respecto de los servicios o derechos sociales. Hablamos de salud, hablamos de educación. Yo creo que también es un retroceso cultural, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con una cuestión como la situación del aborto. O sea, es una cuestión que ya sabemos que entra en pugna en caso de aprobarse esta nueva Carta Constitucional. Y ya yo creo que está en todo sentido común el poder mantener una situación como el aborto. Pongámonos en el caso, bueno, voy a buscarla porque lo tenía anotadito, pero si no me equivoco, más del 80% de los casos correspondían a casos de abuso. O sea, finalmente de las 3 causales, la mayoría de ellas corresponden a casos de abuso sexual. ¿A cómo no nos va a hacer sentido de que no tengamos que obligar a alguien a que tenga que criar, en este caso una persona, a un hijo o hija que no quiso tener? Sobre todo en una situación de abuso. Entonces, yo creo que ahí hay varios elementos que esta Constitución no puede representar a la nueva sociedad, que son los elementos del aspecto cultural, los elementos de los aspectos de derechos sociales, y en verdad creo, de alguna manera también, que es para unos pocos nomás. Y finalmente, yo creo que acá la derecha cayó en el mismo error, y soy autocrítico al respecto de lo que pudo haber hecho la izquierda en el primer proceso constitucional, que fue llevarse la cuestión para la casa. Y yo digo, ¿cuándo aprendemos como sectores políticos a poder dialogar, conversar y levantar un proyecto país? Le preguntan a los políticos, eso es lo que la ciudadanía le pregunta a los políticos. ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a dar muestras, señas reales, maduras, de cómo se logra una estabilidad en un país sin este ánimo tan polarizante de una y otra posición, ¿no es cierto?, que no lleva a ningún lado? ¿Cuándo va a aprender la clase política? Tú eres parte de la clase política. O sea, yo creo ¿Te que sientes representante también, no de clase, porque creo que ese concepto de clase de alguna manera como que intenta representar de que hay gente que absorbe y tiene interés a propósito de eso. Yo soy una persona activa política, me sentiría mejor como un activista político. Ajá. Y creo yo que todos debiésemos apuntar a tener ese enfoque de activista político. Finalmente, como tú decías al inicio, la política está en lo cotidiano. Desde quien quiere incluso tener un emprendimiento debe establecer políticas económicas, de relaciones con otras personas, y eso todo es una relación política. Entonces, me parece que no solamente tiene que aprender esta clase política que de alguna manera ha usufructado de mala manera del Estado, sino que también debemos aprender como sociedad. Tenemos un desafío, toda la ciudadanía, a involucrarnos también, para que no nos engañen, para que no nos pasen las mal llamadas, o sea, las llamadas fake news, para que no nos pasen de que ejemplos como el de la corrupción que ya mencionamos al inicio. Oye, a ver, te cambio de tema. Los migrantes, se supone que de aquí, claro, se supone que aquí, eso es lo que ha dicho el gobierno, son 400 los que estarían de aquí a fin de año, ¿no es cierto?, fuera de nuestra frontera, expulsados. Ahora,
me quiero referir a lo que aparece aquí publicado. Fíjate que, a ver, este fue un traspié, ¿no es cierto? Vuelo que Venezuela no autorizó, llevaba 60 pasajeros. Podrían quedar libres en 5 días si no se concreta la expulsión. Una sola decisión de la Autoridad Aeronáutica venezolana echó por tierra, dijo el subsecretario Manuel Monsalve, en esta relación que es bien espúrea, digamos, bien compleja, porque no te permiten que los expulsados sean recibidos allá, entonces no pueden quedar tampoco en el limbo, no pueden quedar sobrevolando en el espacio aéreo. ¿Qué se hace, de verdad? ¿Para qué decir Bolivia? Perú también, Perú también sacó, ¿no es cierto?, ahora que lo expulsan al tiro. Sí. ¿Qué se hace, oye? ¿Cómo se ordena esta cuestión ahí? No, yo creo que hay un desafío de magnitud, o sea, y adelanto desde ya de que yo no tengo la respuesta a eso. Sin embargo, me parece que hay 3 elementos centrales. Uno, lo que tiene que ver con una política de alguna manera de integración ya a esto, porque finalmente no hay una forma y tampoco están las voluntades a nivel internacional de abordarlo de manera internacional, ¿ya? Entonces, ese para mí sería el primer punto, que si tuviese un abordaje de carácter internacional donde se hiciese como una política humanitaria al respecto de cómo resolver este asunto. Me parece que lamentablemente no hemos podido avanzar en esa cooperación. Sin embargo, hay otros 2 elementos que tenemos que tienen que ver con cómo el país integra en este caso a estas personas que de alguna manera llegan. Lo que no significa decir, vengan a trabajar, tenemos trabajo para todos, como hizo en su momento el expresidente Sebastián Piñera o Cecilia Pérez, que decía, vengan acá todos, los vamos a recibir, porque no es eso. De hecho, creo que hoy día el país no debiese apuntar a tener mayor inmigración, pero sí hay que ver cómo hacemos una política de integración. Y tercero, cómo también, de alguna manera, buscamos fortalecer nuestros mecanismos regulatorios de ingreso en el país, y esa es una cuestión que ahora nos va a tocar fortalecer sí o sí, y lamentablemente nos toca trabajarlo solo como país, porque no está este ámbito o esta perspectiva de colaboración internacional, así que ahí yo creo que nos toca endurecernos en ese proceso. Sí, para dejarlo claro también y ser ecuánime, la izquierda en su momento también propendía, digamos, a que vinieran nomás, que puertas abiertas para los migrantes, ¿no? Sí, yo creo que en su momento hubo una apertura al respecto de las experiencias que nosotros habíamos tenido, por ejemplo Haití, por ejemplo Perú. Yo creo que en ningún momento habíamos tenido esto que de alguna manera, y lamentablemente hoy día se ve asociado a una situación de violencia que es donde de alguna manera está más perfilado, por ejemplo, a las personas que vienen de Venezuela. Y además es una inmigración totalmente descontrolada, o sea, tuvimos una parte importante de inmigración, pero que el país logró abordar. Y hoy día estamos en un contexto de crisis económica que es muy diferente. Y yo creo que ese contexto ya de alguna manera venía creciendo o acrecentándose cuando se hicieron los llamados, en este caso por el gobierno anterior, diferente a cuando en algún momento dentro de la izquierda hubo cierta valoración que desde mi perspectiva era más humanitaria. Ok, ahora lo que ha dicho Carolina Toá, la ministra del Interior, dice que negó este aterrizaje como lo que estaba. Bueno, vamos a hacer gestiones al más alto nivel. ¿Y qué significa eso de hacer gestiones al más alto nivel? Si se supone que estas coordinaciones estaban al más alto nivel, digamos, para permitir el acceso y el ingreso. ¿Qué más se puede hacer? ¿Hablar directamente con Maduro? Maduro, tú sabes la posición que tiene. Sí, una situación compleja. Yo la verdad tampoco tengo claridad a qué se referirá la ministra Toa, pero imagino que requiere sí o sí la incorporación de organismos internacionales que pudiesen mediar esto. Yo creo que por ahí debe ir la línea. No entiendo tampoco hacia dónde debe poder hacer, porque hay una cuestión de voluntad. Medio tema regional, porque esto es de la región. Es de la región, es del mundo, ojo, sí, que es una realidad mundial. Totalmente. Hay desafíos importantísimos que hay que asumir partiendo del 2024 con una generación que ha cambiado, con una década que cambió, pero lustro. Los últimos 5 años cambiaron todo el panorama y el esquema de cómo se enfrenta todo, inclusive en el mundo de la política, ¿no es cierto? El cuestionamiento de la democracia, la autoridad. Claro. Es que ha estado hay una crisis económica, había una pandemia de 3 años, había una polarización en el mundo político internacional. Está compleja la cosa, Yeah. Oye, en el ámbito de la educación no es menor el tema. Se vuelven o se vuelven en Atacama, ¿no es cierto? El gremio del profesorado ha sido súper duro, el gobierno tratando de encauzar, digamos, para salir del tema. A esta altura ya no hay cómo cerrar un año académico que sea adecuado, porque si es por pasar a los alumnos, pasemos todo el curso y no nos hagamos problemas.
Claro, yo creo que ante situaciones de crisis, situaciones urgentes, requieren medidas atingentes al respecto, y eso significa, ojalá, poder levantar una propuesta particular en relación a lo que significa el cierre de fin de año en verdad, primero, el que retornen. Y segundo, como el cierre de fin de año va a requerir una planificación, digamos, extraordinaria en relación a lo que puede hacer en el resto del país. Yo creo que eso debe ser como la prioridad en este caso del gobierno. Bueno, el tema de Milei, ¿no es cierto?, traspasando la frontera, es un tema también para la Argentina. El problema es de ellos, pero también nos afecta a nosotros. Va a ir el presidente Boric, sí. Al final asintió, ya vamos a ir por la cordialidad de las relaciones, y se nombra a José Antonio Viera Gallo, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, un político de larga data, ¿no es cierto?, conocedor de esta embajada, porque estuvo allá en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, cuando estaba Macri allá en el poder. Entonces, ¿está bien? Sí, a ver, yo creo que primero la diplomacia siempre es importante, incluyendo quien sea la otra persona, que tengan ideas bastante diferentes, en este caso con el presidente bastante Milei. Especiales, digámoslo. Especiales también. Yo, disculpa la palabra que voy a utilizar, pero yo creo que Milei bordea el delirio. O sea, yo creo que hay una inconsecuencia en su relato. Es un personaje, es un personaje. Es un personaje. Y yo digo... en este caso a los compañeros de patria hermana, en este caso argentinos, ¿cómo van a ver en este caso al presidente Javier Milei si es que efectivamente va a lograr concretar ese programa? O sea, habla de un proceso de dolarización, habla de sacar más de 10 ministerios, habla de eliminar el Banco Central. Ahí no solamente te requiere una inyección económica importante, lo que significa un proceso de dolarización, sino que también significa desarticular un Estado completo y de una cultura, además, que ha formado un país. O sea, Argentina es un país que primero tiene garantías de derechos sociales que yo creo que, como todos los chilenos, bien miramos. Segundo, es un país que en algún momento, si fue una potencia porque logró desarrollar un Estado, un país productivo. Y justamente esto va en la línea de lo contrario. Cuando uno habla de un proceso de dolarización, habla de un proceso de pérdida de soberanía política, de soberanía económica y por tanto de soberanía política. Y eso también tiene que ver con los elementos de cómo pensamos un país. Si es que un país tiene que tener una cuestión productiva, o hablamos de otro sistema, quizás será más extractivista, será otra mirada. Pero ahí, bueno... Pero démosle tiempo también, ¿ah? Démosle tiempo. Hay que demostrar. Yo hablo de las experiencias de dolarización. Ecuador, El Salvador, son las experiencias que han habido hasta ahora, fallidas, y además lo que de alguna manera alertan los economistas. Entonces, hay que mirarlo también. O sea, hay una frase que dice que no hay peor... No, ¿cómo era la frase? Bueno, finalmente tiene relación de lo que no hemos aprendido en la historia es de la historia misma. Y eso no podemos dejar de verla, porque nosotros debemos aprender de la historia, si no vamos a seguir repitiendo una y otra vez los mismos errores. Oye, viene el verano, se viene cerrando el circuito de este 2023 y también hay grandes desafíos para lo local, para la región. Quiero que nos situemos aquí, nos quedan un par de minutitos. ¿Qué es lo que ensalzaría, digamos, aquí de la región? ¿Qué es lo que nos falta principalmente para apoyar definitivamente el tema turístico principal? Bueno, yo creo que ahí es importante que se pueda establecer una política regional en términos de turismo. Han habido políticas... ¿No la hay? Yo creo que la hay, sin embargo no hay una colaboración de nivel central en lo que tiene que ver con un servicio, Cernatur, todo lo que tenga que ver al respecto de ello, pero es necesario establecer una política de colaboración entre los municipios. Por ejemplo, yo hablo de dos ciudades hermanas, un programa bicomunal de turismo como lo que pudiese ser Valparaíso y Viña del Mar, y no establecer un mecanismo de competencia del turismo, que yo creo que es lo que de alguna manera tiende a suceder. Sin embargo, creo que más allá del evidente problema que tenemos y que necesitamos abordar con mucha urgencia a propósito del turismo de seguridad, el resto se ha hecho una buena política al respecto de la implementación de cultura. En Viña del Mar se han inaugurado, en este caso el Teatro Municipal ya estaba volviendo, el Palacio Rioja también retornó,
Entonces hay una carta que permite fortalecer la cultura, y creo que en Valparaíso también se está haciendo un proceso interesante con la recuperación del parque de la ex cárcel. No olvides el Teatro Municipal, que viene con nuevos bríos, ¿no es cierto? Acá en Viña. Una emoción absoluta. Sí, totalmente, lo mencioné. El Teatro Municipal. Perdón, está distraído. Sí, totalmente. Buena cosa. Además, ahora se viene el Mundial de Triatlón acá en Viña, así que hay harta carta para el verano. Sobre todo creo que hay harto también en el deporte que se mete acá en ambas comunas, en el borde costero. Bueno, las playas, sí, harto que hacer ahí. Le da un toque, caribeño. Sí. Buenísima. Oye, ¿algo más, amigo mío, que agregar? Tú me dirás, o leo los titulares, porque los titulares, por ejemplo, ahí siempre estamos en contacto con Pura Noticia. Mira, ministra Toá encabeza reunión del Consejo contra el Crimen Organizado. Fue esto muy temprano. Hombre fue asesinado tras ser atacado a balazo desde un auto en Lampa. Otras 2 personas también resultaron lesionadas. Esto se está dando a cada rato, ajuste de cuenta, dicen, pero en Huechuraba detuvieron a un adolescente que participó en violenta encerrona en Vitacura. Otros 4 delincuentes escaparon, menor de edad, adolescente, vamos a ver. Sujeto de 22 años fue acribillado en el interior del vehículo en el bosque, está en riesgo vital, ya lo habíamos dicho. Ejército de Israel detuvo al director del hospital Al-Shifa durante el proceso de evacuación, y como todos sabemos a esta altura, este cese al fuego se estaría, todo es potencial, ¿no es cierto?, condicional, se estaría produciendo en el día de mañana. Se había hablado de madrugada de hoy, pero no, hay temas burocráticos, administrativos, digamos, que han postergado el tema. Qué dramático allá el escenario, dramático. Y beneficioso para nadie. Y me quiero quedar con las primeras 4, que las 4 noticias tienen relación con el tema de seguridad. Y es lo que hablábamos al inicio, ha sido el tema de la última semana. A mí me parece que es muy importante de que se pueda establecer una política transversal al respecto de seguridad. Estamos hablando de la creación de un Ministerio de Seguridad, estamos hablando de la creación de un sistema de inteligencia más fortalecido, y estamos hablando de un plan de fortalecimiento de la Fiscalía. A mí me parece que son 3 puntos que ha abordado el gobierno que son interesantes. Sin embargo, quiero retomar y vincular el punto que hablaba al inicio sobre cómo nos hacemos parte nosotros también como sociedad de esto. No solo falta que la institucionalidad tenga este tipo de propuestas, sino que hablemos de, por ejemplo, ¿por qué no armar comités de seguridad vecinal? ¿Por qué la comunidad no establece también sobre cómo hay una responsabilidad del Estado que yo creo que es la más importante? ¿Y quién tendría que hacer este llamado para que participe la sociedad civil? Yo creo que nosotros como ciudadanía debemos fortalecerlo. Ojalá cada uno de los alcaldes, quienes tienen cargo de la acción popular, también lo promulguen. O sea, es importante hacer un llamado a la sociedad civil a que se pueda organizar en todos los sentidos, desde lo que significa una junta de vecinos, de lo que significa un comité de seguridad vecinal. Cada barrio tiene sus propias problemáticas, y eso es importante poder elevarlo de manera organizada. Y me parece que hay un punto más que poder sumar, porque, insisto en el punto, es una corresponsabilidad de quienes están en los cargos de elección popular, del Estado, y nosotros como parte del Estado, como sociedad también. Lucas, ha sido un gusto como siempre conversar. Son temas que a todos nos atañen, a todos nos interesan, ahí están, y las conversamos de esta manera los jueves, así que muchas gracias por haber venido como siempre. Súper, muchas gracias también por el programa. Chao, amigo. Saludos a toda la audiencia. Lucas Cáceres, sabemos que es kinesiólogo, dirigente vecinal, ¿no es cierto? O social, sí, comprometido ahí, obviamente. Ya, gracias, amigo mío. Me cambio aquí para despedirnos. Gracias por la sintonía, gracias por la noticia, gracias a UCB Televisión, UCB Radio, las redes sociales, los cable operadores. Hasta mañana. Mañana, al mediodía. Chao.